Aviones de la Fuerza Pública sobrevolando los municipios de Ocaña y Ábrego en norte de Santander se han convertido en las últimas horas en el panorama más común para los habitantes de esta subregión. El sonido de las balas y las explosiones se sienten con mayor intensidad en la zona rural. Y eso significa un esfuerzo muy grande en el cual nuestros hombres están recuperando el territorio, ese control territorial. Calculamos que ya alrededor de un 60% se ha recuperado y pues los combates son producto de ellos, porque los bandidos del ELN y los demás que delinquen allá, ya sea las disidencias de la FARC, no quieren abandonar ese caldo cultivos, esa fuente de riqueza criminal. Pero lo más grave de esta situación es la forma en la que la población civil ha quedado inmersa en la confrontación en medio de estos combates. Vemos con preocupación los enfrentamientos que se vienen presentando entre la fuerza pública y los diferentes grupos guerrilleros en la región del Catatumbo, lo que pone en riesgo a la población civil. Hacemos un llamado a los grupos armados en armas en el territorio, a la misma fuerza pública, a manejar con prudencia todos estos temas. Por otro lado, en Tibú, también algunas comunidades han quedado confinadas por recientes enfrentamientos. En un asentamiento humano quedaron los rastros de los fuertes combates. No mejora, sigue existiendo un escenario de confrontación entre dos grupos insurgentes, como es el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las FARC, en el cual se están confrontando en medio, digamos, poniendo, digamos, a la población civil en la mitad de la confrontación. Los hechos ocurridos en la zona rural de Ocaña dejan por el momento 2 personas muertas. Sin embargo, las autoridades no han corroborado si se trata de guerrilleros los que perdieron la vida en combate. Es noticia en Venezuela una nueva división en la oposición. El dirigente político Enrique Capriles Radonsky ha decidido inscribir su candidatura a la Asamblea Nacional y a las elecciones de gobernadores previstas para el próximo 25 de mayo. Esto ha ocasionado la expulsión de él y de otros líderes políticos del partido Primero Justicia, ya que va en contra de lo que establecieron como una decisión dentro de esta organización política de abstenerse y no votar en estos comicios venideros. Justamente la plataforma unitaria de la oposición también había tomado esta decisión, al igual que la dirigente político María Corina Machado, llamar a no votar luego de las denuncias de fraude electoral de los pasados comicios presidenciales. Sin embargo, Enrique Capriles ha dicho que tienen que luchar a pesar de lo ocurrido el 28 de julio y que tienen que inscribir estas candidaturas para proteger el derecho al voto y llaman a los ciudadanos a participar en la próxima contienda electoral. Capriles Radonsky además le fue levantada la inhabilitación política que tenía y también ha podido inscribir una nueva tarjeta política llamada Única, Unidad y Cambio, es decir, una nueva tolda política para el futuro de los próximos comicios en Venezuela. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela. Beatriz Adrián para la Alianza Informativa Latinoamericana.